Ezequiel 14, del 12 al 14. Amén. Me confirma con un amén cuando ya lo tenga. Gloria a Jesucristo. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Repita conmigo y confiese la palabra, porque la palabra tiene que confesarse. Dice de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, y si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Oiga, qué fuerte, ¿verdad? Que ante un juicio, si estos tres hombres estuvieran en la tierra, solamente ellos serían salvos. Todos los demás serían destruidos, aniquilados. En esta tarde, hermanos, voy a compartir este tema titulado Hombres justos en la gracia de Dios. Repita conmigo: hombres justos en la gracia de Dios. Este mensaje va enfocado hacia los varones, porque es una actividad de varones, así que vamos a meditar en tres varones grandes, hermanos, de calibre pesado en la revelación del Antiguo Testamento. Y voy a darle lectura únicamente al versículo 14 del capítulo 14 de Ezequiel a manera de repetición, y dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. A manera de introducción, esta poderosa revelación de la vida justa de estos tres patriarcas, hermanos, fue dada en el contexto de un juicio de Dios que iba a venir como castigo a Jerusalén por causa de tanta maldad y tanta idolatría. En el tiempo cuando Ezequiel profetizó, la ciudad de Jerusalén se había convertido en un pueblo cargado de maldad y de abundante idolatría. Y Dios pone como ejemplo de integridad y de justicia a estos tres varones, llamados justos por Dios, y que fueron siervos de Dios, que tuvieron un testimonio de agradar a Dios en su forma de vivir. En todos los años que ellos vivieron, ellos se mantuvieron en justicia e integridad delante de Dios. Y ante la maldad de la nación de Israel, que se supone que debería ser un pueblo santo, un pueblo que tenía que agradar a Dios porque tenía el conocimiento de la ley, ese pueblo se pervirtió. Y Dios les da una sentencia antes de que el juicio fuera enviado. Les da una advertencia, y Dios le habla de la siguiente manera, diciéndoles a ese pueblo que se había llenado de maldad, que se había llenado de idolatría. Dios le habla y dice: si en medio de ella estuviere Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. El pecado de Israel, mi hermano, era tan profundo y serio que incluso si estos tres hombres, los hombres más justos de la historia de Israel, estuvieran presentes en la tierra, ellos, aunque eran justos, no detendrían el juicio de Dios contra la tierra. No iban a detener el juicio. Únicamente ellos, de manera personal, librarían sus propias vidas, y no librarían la nación de Israel del juicio divino. En otras palabras, Dios les estaba hablando: si Él quisiera destruir toda la tierra por su maldad, pero si esos tres hombres estuvieran en medio de la tierra
solamente ellos se salvarían. Únicamente ellos se salvarían. No librarían a la tierra, no librarían a las demás personas, inclusive tampoco librarían a sus familias, ni sus esposas, ni sus hijos, ni sus hijas. Y a mí me parece interesante esta revelación. La primera vez que leí, hace muchos años atrás, este capítulo 14 del libro de Ezequiel, donde se mencionan junto estos tres patriarcas de la antigüedad, quedé profundamente impresionado en mi espíritu por el testimonio de vida que se da de ellos, porque es el testimonio de Dios, es la opinión de Dios, es el concepto de Dios acerca de esos tres hombres. Es impresionante y admirable lo que Dios está revelando de la vida de sus siervos Noé, Daniel y Job. Y desde el pensamiento de Dios, estos tres varones sobresalen en la justicia entre todos los patriarcas, varones y siervos de Dios en la revelación del Antiguo Testamento. Ahora escuchen lo que voy a decir. En la historia del Antiguo Testamento hay muchos varones importantes, valientes y esforzados que hicieron la voluntad de Dios, comenzando desde Abel, que fue llamado justo, que agradó a Dios por su fe, ofrendando lo mejor de sus ovejas, continuando con Abraham, con su fe y obediencia. Posteriormente los profetas y algunos reyes del tamaño de David y otros sacerdotes como Esdras. Hermanos, se mencionan muchos hombres poderosos que amaron a Dios, que honraron a Dios, pero ninguno de ellos es tomado en cuenta en el testimonio divino ante el juicio que Dios quería mandar sobre la tierra. Solamente Noé, Daniel y Job son los más sobresalientes, desde el pensamiento de Dios. Son los que más sobresalen, hermanos, en la historia del Antiguo Testamento. Y es que hubieron hombres grandes, de fe, poderosos, pero sobresalen tres: Noé, Daniel y Job. Estos tres varones. ¿Y saben qué? Estos tres varones vivieron en épocas diferentes, en un lapso de tiempo largo, pero compartieron algo en común. Escucha, compartieron algo en común. Ellos hallaron gracia a los ojos de Dios. Escucha eso, hallaron gracia a los ojos de Dios, y por ello fueron grandemente amados, favorecidos y reconocidos por Dios. Bienaventurados serás, bienaventurados seremos, bienaventurados seré, si aprendemos en este tiempo, hermanos, un tiempo de mucha maldad, de mucho pecado, pero bienaventurados seremos si aprendemos a hallar gracia delante de Dios, porque cuando un hombre aprende a hallar gracia delante de Dios, la gracia de Dios lo cambia todo, la gracia de Dios modifica todo, la gracia de Dios es todo para aquella persona que aprende a caminar en la gracia bendita de Dios. Una poderosa palabra de Dios, hermanos, une la vida de estos tres varones en este episodio de revelación dicha por el profeta Ezequiel. Ellos eran justos, los tres eran justos. Textualmente dice: por su justicia. Estaban los tres en el mismo nivel. Los tres compartían esta misma virtud. Para Dios eran varones justos. Ahora escuche esto.
La palabra justicia aplicada prácticamente al carácter de una persona. En este caso, la palabra justicia aplicaba a un hombre como tú, a un hombre como yo, aplicada a nosotros los varones. La palabra justicia se refiere a la virtud de ser moralmente recto, derecho, honrado, ser justo, es ser conforme a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es un atributo moral de su deidad. Dios es justo, y el carácter de Noé, de Daniel y de Job eran conforme al carácter santo y bendito de Dios. Aún viviendo en un mundo maligno y perverso, ellos se mantuvieron justos delante de Dios. La justicia del carácter de alguien es probada y aprobada en medio de un mundo de maldad. La justicia de estos tres varones fue muy evidente en medio de una sociedad maligna en la que vivieron, en medio de un ambiente cargado de maldad y lleno de pecado. Lo más fácil, lo más común es corromperse. Pero mantenerse justo, recto, derecho, santo, solamente aquellos que conocen de verdad a Dios y que han sido formados según el carácter de Dios. Y este fue el caso de Noé, Daniel y Job. Ellos vivieron en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, pero el carácter de ellos era diferente al carácter de los demás hombres, de las demás personas. La virtud del carácter de Dios estaba en ellos, por ello Dios los honró y quedó que sus vidas quedaran aquí en la revelación escrita como testimonio de que siendo hombres de la tierra sí podemos vivir conforme al carácter de Dios, sí se puede vivir conforme al carácter de Dios. Sea el nombre de Dios bendito. Yo espero que esta palabra venga a despertar tu espíritu. Yo deseo que esta palabra te inquiete y que tú digas: Señor, yo quiero seguir el ejemplo de Noé, yo quiero seguir el ejemplo de Daniel, yo quiero seguir el ejemplo de Job. Y aunque el mundo se pierda, aunque muchos se corrompan, yo quiero mantenerme íntegro y justo para hallar gracia delante de ti. Creo que ese debería ser el anhelo de todos nosotros los hombres de Dios. En medio de un mundo perdido, mantenernos santos, mantenernos íntegros, mantenernos en justicia y en rectitud. Mi hermano, siempre la justicia y rectitud del carácter del varón cristiano es puesta a prueba en medio de la maldad que impera en el ambiente que le rodea. Por ejemplo, estamos en una zona donde la mayoría trabajan en maquilas, ¿verdad que sí? La mayoría trabajan en maquiladoras, y en esas relaciones de trabajo con sus compañeros no cristianos, rodeados de varones no cristianos, no creyentes, cargados de lujuria, de lascivia, de perversión, con palabras de doble sentido, con chistes de doble sentido, con muchas mañas pecaminosas, con muchos hábitos pecaminosos. Ahí es probada la justicia y la rectitud del carácter de los hijos de Dios, de los hombres de Dios, de los cristianos, de los que conocen a Dios. Ahí, en ese ambiente pecaminoso, rodeado de maldad, ahí se pondrá a prueba el carácter santo y justo que debe de ver Dios en ti. Es ahí. Y estos tres varones son señalados por Dios como hombres justos en medio de una generación perversa. Estos tres varones, hermanos, Noé, Daniel
y Job, yo creo que son dignos de imitar. Son dignos de seguir el ejemplo. Son dignos de buscarle la huella, el andar, la conducta, el comportamiento, los hábitos, las prioridades, las virtudes que tuvieron. ¿Cómo serían ellos personalmente? Una pregunta para que mediten su conciencia. ¿Cómo serían ellos? ¿Cómo vivirían delante de Dios? Porque fueron hombres de la tierra, de carne y hueso, igual que nosotros, con debilidades también humanas. Pero la forma de ellos, según la revelación de Dios, según la opinión de Dios, la forma de vida de Noé, Daniel y Job es un estándar de vida para seguir para todos aquellos varones que desean hallar gracia, abundante gracia delante de Dios y ser conocidos y amados por Dios. Ahora vamos a mirar brevemente en las Escrituras el testimonio personal de la vida de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con Noé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a examinar a Noé. Comenzamos con Noé. Su nombre significa reposo, descanso. Noé, según la revelación de Dios, esto es lo impresionante, hermanos, la opinión que Dios tenía de él. Dios dijo que Noé fue un hombre perfecto. Fue un hombre perfecto. Dios lo dijo, Génesis 6:9. Vaya conmigo de manera rápida. Siguiendo la huella de estos tres varones, hombres que hallaron gracia delante de Dios, varones en la gracia de Dios. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Me impresiona lo que Dios está revelando y dejó escrito para todos los varones de la tierra. Porque parece, lo que yo puedo entender, lo que yo puedo discernir y percibir de la palabra de Dios, de lo que Dios está testificando, a mí me parece que Dios le agrada caminar con hombres justos y perfectos de corazón. A Dios le agrada la compañía de hombres justos, de hombres perfectos, que anden conforme a su carácter, conforme a su voluntad. Oh, mi hermano, yo quiero ser un hombre de ellos. No sé tú, pero yo quiero ser un hombre de ellos. Caminar con Dios todos los años de vida que me hacen falta. A Dios le agrada caminar con hombres justos. A Dios le agrada caminar con hombres perfectos. No es un ejemplo. Y este es el testimonio de la vida de su siervo Noé. El contexto, en el capítulo 6, que es el contexto, señala que Noé vivió en un mundo completamente perdido y extraviado por la maldad. Sin embargo, el contexto dice que en medio de ese mundo torcido, inmoral, donde se practicaban toda clase de perversión sexual, sodomismo, bestialismo, y solamente Dios sabe qué barbaridad más se practicaba en el tiempo de Noé. La Biblia dice que ese hombre que era justo y que era perfecto, en el versículo 8, Génesis 6:8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué poderoso es hallar gracia ante los ojos de Jehová. Bienaventurado serás si logras obtener
una gracia especial de Dios para tu vida. Porque está la gracia general, está la gracia universal, pero hay una gracia particular reservada para aquellos que son rectos, puros, limpios, santos de corazón delante de Dios. Hombres virtuosos, hombres que agradan a Dios, hombres que no se adaptan al pecado ni al mundo, hombres que se van alineando conforme a la revelación de la persona, de la justicia, de la santidad y del carácter de Dios. Para ellos bíblicamente hay una gracia reservada, y fue la que Noé halló delante de Dios, fue la que Noé recibió delante de Dios, fue la que Noé encontró en Dios por ser justo y perfecto en su corazón. Hallar gracia a los ojos de Dios significa tener la aprobación de Dios en tu forma de ser y vivir delante de Él. Noé, por ser justo, moralmente recto, le agradó Dios, le agradó al Señor, viviendo en un mundo corrompido. Ustedes saben la historia de lo que pasó en el tiempo de Noé. Un mundo totalmente corrompido y depravado. Fue el único de esa generación maligna que le agradó. Eso es hallar gracia. Le agradó, le cayó bien a Dios. Eso es hallar gracia. Por ejemplo, cuando vas en la calle y te encuentras una criatura pequeñita, un bebé, y sin que no seas de su familia, te empieza a sonreír y te empieza a hacer así. Uno dice: ese niño me cayó en gracia, me cayó bien. Algo similar humanamente para que usted pueda entenderme. Halló gracia, le agradó bien a Dios. Y algunas principales características de la vida de Noé son las siguientes. Fue un hombre de fe. Está en Hebreos, en la galería de los hombres de fe. Noé, un hombre de fe, le creyó a Dios contra todo pronóstico. Fue un edificador. Aproximadamente trabajó de 50 a 70 años construyendo el arca, trabajando por fe, obedeció por fe y construyó el arca, aunque nunca había visto llover sobre la tierra. Además, predicó por 120 años en su generación, para que los hombres y las mujeres se pudieran arrepentir. Fue un instrumento para la salvación de su familia, y durante 120 años le sirvió y trabajó para Dios. Y trabajar para Dios durante mucho tiempo, hermanos, es un acto de fe. Noé trabajó y colaboró con Dios para salvar la humanidad de su tiempo. Y así como Noé, en este tiempo también necesitamos hombres cristianos, varones creyentes. Necesitamos que tengan la voluntad de trabajar y colaborar con Dios en la salvación de las almas, porque el mundo también se está perdiendo y viene juicio, no de agua, sino de fuego sobre la tierra. Y necesitamos hombres de fe, hombres que sirvan, hombres, hermanos, que aparte de hallar gracia delante de Dios, tengan la capacidad de obedecer y de ser perfectos moralmente delante de Dios. Ese es el testimonio breve de la vida de Noé. Ahora entiende por qué halló gracia delante de Dios. Pasamos a mirar la vida de Daniel. La vida de Daniel. Su nombre significa juez de Dios, o justicia de Dios también se puede interpretar.
Daniel fue un hombre diferente, hermanos, en comparación a la vida de Noé. Por el tiempo, por la época y por el contexto en que vivió Daniel en cuanto a su personalidad. Daniel era un hombre de Estado, fue un administrador. Daniel fue un político, un hombre de leyes y de gobierno. Daniel trabajó en cortes de reyes famosos y poderosos en la tierra. Y viviendo también Daniel en un contexto pagano, el testimonio de Dios fue que se mantuvo íntegro y fiel a su fe. Daniel 1:8, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Es impresionante el testimonio de la vida de Daniel, porque lo que más sobresale en Daniel fue su integridad. Su integridad. Y esta integridad fue fruto de su vida devocional de oración. Algo que puedo entender yo de la vida de Daniel es que la integridad es un asunto personal del corazón. Es algo propio, es algo personal. La integridad, el no contaminarse, el no participar, el no corromperse, el no hacerse pecador, el no ser igual que los demás, el no andar como los demás, el no imitar la vida maligna y pecaminosa que llevan los demás hombres, el mantenerse íntegro delante de Dios y delante de los demás. Es una decisión personal, el mantenerse limpio, puro de corazón. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Entender esto debe de ser motivación e inspiración de vida para todos nosotros, los varones de Dios, en este tiempo. Proponernos mantenernos limpios, mantenernos santos, mantenernos puros. Porque al igual que Daniel, Dios necesita en este tiempo varones íntegros, que no estén dispuestos a contaminarse con la corrupción del mundo, aún rodeados de maldad, de paganismo, vicios, deleites carnales. Propongan en su corazón no contaminarse con las cosas que hace el mundo. Ser diferente, tener la voluntad de depurar lo que se tenga que depurar, tener la capacidad de quitar de nosotros lo que tengamos que quitar, soltar lo que tengamos que soltar, dejar lo que tengamos que dejar. Eso incluye la forma de vestir, eso incluye la forma de hablar, eso incluye la forma de pensar, eso incluye la forma de vivir. Hay muchas cosas que se tienen que depurar en la vida de los hombres que aman a Dios. Daniel se mantuvo limpio, se mantuvo santo, ser íntegro en su corazón no fue fácil para Daniel. Él vivía en un ambiente de engaños, de falsedad, de corrupción, de malicia, porque llegó a tener el cargo de ser gobernador del imperio más poderoso de su tiempo, el imperio babilónico, el imperio caldeo, cuyo a la cabeza estaba Nabucodonosor. Y fue uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Y dentro de la corte de de Nabucodonosor, había muchos ministros. Daniel era un gobernador más ahí, pero era diferente. Un hombre de estado, político, de leyes, de gobierno, y sentado, viviendo, comentando, participando, rodeados de políticos mañosos.
pero se mantuvo fiel e íntegro para con Dios. Por eso dice, propuso en su corazón no contaminarse, y eso le agradó a Dios. Ahora mira la respuesta de Dios, versículo 9. Halló gracia delante de Dios, al igual que Noé. Al igual que Noé, ahora Daniel, por su integridad, por su fidelidad, por conservarse puro, santo. Versículo 9, 1:9, Daniel 1:9 dice, y puso Dios a Daniel, ¿en qué? En gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira lo que Dios hizo con él. Aprende esto, mi hermano. La integridad del corazón, el ser puro, el ser limpio, el ser santo, atrae la gracia de Dios. Provoca tener, recibir, obtener la gracia de Dios. Y vivir con la gracia de Dios significa vivir en el favor continuo y permanente de Dios. Una vida donde todas las cosas te van a ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Una experiencia de vida donde todas las cosas van a favorecerte para que puedas vivir en el agrado de la voluntad divina y de esta manera ser bendecido, prosperado aquí en la tierra, ser librado de muchos peligros. La vida de Daniel se caracterizó por una vida devocional. ¿Y cómo hace falta esto en la vida de los varones? Una vida devocional, una vida personal, más allá del culto de entre semana, más allá del culto del domingo, más allá de los programas de la iglesia, más allá de las actividades congregacionales. Una vida personal, una vida devocional con Dios, enraizada en una dependencia absoluta de Dios. Hermanos, la fortaleza espiritual de Daniel para ser íntegro, para mantenerse puro, la obtuvo por medio del poder de la oración. Por medio del poder de la oración. Daniel 6:10. La oración le dio la fuerza. La oración le dio el poder. La oración le dio la resistencia. La oración lo fortaleció para que él no se contaminara. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Gloria a Dios. 3 veces al día. No cualquiera hace eso. No cualquier hombre de hoy, de los que somos cristianos, hace eso. Muchos ni para levantarse van orando manejando porque se les hizo tarde. Van orando en la ruta ahí. Pero mira este hombre. Por eso Dios dijo, si yo quisiera destruir la tierra, y si está Daniel delante de mí, yo lo salvaría únicamente a él. Incluyendo a Noé y a Job, pero estoy haciendo el énfasis en Daniel. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Era un hábito personal. Hoy, si venimos al culto, oramos, y si no venimos al culto, no hay oración. Gloria a Dios. Y muchos no les gusta venir a los días de oración. Y así queremos hallar gracia delante de Dios.
Y así queremos que Dios nos libre de las tragedias. Y así queremos que Dios nos libre de las cosas terribles, de los accidentes, de situaciones peligrosas. Escuche esto. Daniel siempre, y voy a decir esto, Daniel todos los días, porque la Biblia dice que lo hacía como antes, o sea que todos los días quedaba bien con Dios y nunca se acomodó al pensamiento maligno de su tiempo. De hecho, por ser fiel a Dios, por mantenerse íntegro, por mantenerse recto, por agradar a Dios, tuvo el valor, el atrevimiento de rechazar la orden directa del rey de dejar de orar a Dios. Le importó mejor agradar a Dios y a no su patrón humano, no su jefe humano que era el rey. Prefirió agradar a su rey, el rey de reyes y señor de señores, su Dios, y desechó la orden del rey, el edicto firmado por el rey, que todos los que estuvieran orando a otro Dios ajeno los iban a echar al foso de los leones. Su fidelidad a Dios le costó ser lanzado al foso de los leones. Sin embargo, hasta ahí la gracia de Dios le acompañó. Ahí la gracia de Dios estuvo con él. Ahí se manifestó la gracia de manera personal. La gracia se manifestó. Mire que en el Nuevo Testamento dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, y la gracia de Dios es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo personaje santo y divino, nuestro Señor Jesucristo, estuvo manifestado en forma de hombre con Daniel ahí cuando estaba metido. Sea bendito el nombre del Señor. La gracia de Dios no es algo, la gracia de Dios es alguien. Y bienaventurados los hombres de la tierra que aprenden a tener esa experiencia, esa revelación de conocer de manera personal la gracia de Dios. Y no estoy hablando de la gracia salvadora, estoy hablando de la gracia especial, que representa la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios premió su integridad, hermanos. Por su integridad, Dios le premió. Y aquí te voy a enseñar algo más. Espero que esto despierte tu palabra, tu espíritu, tu conciencia, sobre todo los que son pastores. Voy a decir esto y pongan atención las que son predicadores, porque nosotros los pastores, los predicadores, somos los que más necesitamos vivir en la gracia de Dios, para que podamos ser íntegros y fieles. Escucha esto. Dios premió la integridad de Daniel, revelándole proféticamente el futuro de reinos, de naciones y de las cosas finales de la humanidad. Y yo puedo entender esto, hermanos, porque esto me da la idea, y creo, parece que a los íntegros, a los fieles de corazón, parece que a ellos, solamente a ellos, los que son íntegros y fieles de corazón, a ellos Dios les confía sus secretos, revelándoles cosas proféticas del futuro de la tierra.
Por eso no cualquiera entiende los misterios y los secretos de Dios. Por eso no cualquiera tiene el discernimiento, la lucidez, la iluminación del Espíritu para entender las cosas profundas dentro de los planes eternos de Dios. Pero Daniel sí tuvo la gracia, tuvo la sabiduría, y Dios le habló y le abrió una ventana en el Espíritu para que mirara cosas que están pasando ahora, cosas que van a suceder en poco tiempo. A él le mostró proféticamente muchas cosas, hermanos, que hoy están sucediendo. Pero ¿cómo recibió? Por ser un hombre íntegro, por ser un hombre fiel. Así que si tú predicas, tú compartes la palabra y quieres entender cosas profundas de Dios, lo lograrás siendo íntegro. Lo lograrás siendo recto, lo lograrás siendo puro, lo lograrás siendo limpio de corazón, porque a los íntegros, a los fieles, Dios les revela sus secretos. Con Daniel aprendemos que si somos íntegros de corazón, podemos crecer en el conocimiento de la revelación profética de Dios. Ahora miremos el último varón, Job. Job. Su nombre significa el que soporta penalidades. Mire qué impresionante. Job, el que soporta penalidades. Y realmente vivió en experiencia propia la revelación de su nombre. Job, el que soporta penalidades. Y según el testimonio de Dios, no de los hombres, sino de Dios, él fue un hombre perfecto. Perfecto. Y te voy a decir algo más. Job, quizás esto no lo sabía, pero apréndalo. Siendo un hombre gentil, porque el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y se cree que Job fue contemporáneo de la vida de Abraham. Por eso el libro de Job es el libro más antiguo. Y Job vivió antes del pacto hecho en el Sinaí. 500 años atrás. Todavía Dios no había entrado en pacto con el pueblo de Israel. Y Job vivió atrás, fuera de una relación de pacto personal con Dios. En otras palabras, Job era un gentil, no era hebreo, no era judío. Sin embargo, fue un hombre creyente, muy fiel para con Dios. Fue un hombre de corazón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En palabras de Dios, Job 1:1, vaya conmigo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, el que sufre penalidades. Y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué impresionante, hermanos. Por eso Dios dijo: si Job estuviera también, él quedaría vivo del juicio. Solamente él y los demás, Noé y Daniel, tres grandes patriarcas de la antigüedad. La palabra perfecto, lo que Dios está diciendo al ser perfecto, significa ser moralmente completo, íntegro, recto de carácter y recto de comportamiento. Dios estaba complacido con la persona de Job. Su testimonio de vida era excelente. Repito, excelente delante de Dios y también delante de los hombres. Dios lo reconoció como su siervo, como su servidor,
Vaya conmigo al versículo 8 del mismo capítulo 1:8 y dice: y Jehová dijo a Satanás, mire las palabras de Dios, Aleluya. le restregó en la cara del diablo la integridad de Job, la perfección de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Esas palabras son fuertes, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Esas palabras son poderosas. No hay otro como él en la tierra. En serio, en el tiempo en que vivió Job, no había otro como él delante de Dios. Era único. Era único. No pertenecía al montón de vida de la gente mediocre, corrupta y perversa en la tierra. Era único, era punto y aparte, era fuera de serie. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la opinión personal de Dios, para el tiempo en que vivió Job, no había otro varón en la tierra que fuera igual a Job. ¿Y cómo era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que Job no fue cualquier varón. Fue único en su tiempo. Job fue un hombre conforme, escuche esto, apréndalo. Job fue un hombre conforme al estándar de la vida del reino de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Era conforme al estándar de la vida del reino de Dios. Era conforme al corazón del Padre. Porque el Señor Jesucristo dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre, que es perfecto. Qué tremendo, hermanos. Y Dios depositó confianza en el carácter recto de su siervo Job. Dios confiaba plenamente en la perfección y en la integridad del corazón de Job. Escuchen lo que estoy diciendo, Confió. El Dios del cielo, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios justo, confió plenamente en la integridad del corazón de su siervo Job aquí en la tierra. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues fíjate nomás que lo dejó en las manos del diablo, para que fuese probado. Porque todo lo que el diablo le hizo a Job fue para probar su fe, fue para probar su confianza, fue para cobrar su integridad, fue para probar la rectitud, la santidad de su corazón, la rectitud de su alma. Dios lo dejó en las manos del diablo. Quiso dejarlos en las manos del diablo, sabiendo que aunque el diablo le iba a pegar, le iba a dar fuerte, lo iba a torturar, lo iba a hacer sufrir, ese hombre, Dios sabía que se iba a mantener fiel, íntegro delante de él, no le iba a fallar, no le iba a dejar mal. Sea bendito el nombre del Señor, que sabe confiar y quiere confiar en aquellos que son rectos de corazón. Mi hermano, no le falles a Dios. Si Dios te ha confiado un ministerio, una iglesia, una congregación, sus almas, sus ovejas, no le falles a Dios, por favor. Aunque venga el diablo, aunque venga la tentación, mantente santo, mantente íntegro. Aunque venga el adulterio, aunque venga la fornicación, mantente santo y puro de corazón. Sea bendito el nombre de Dios. Necesitamos hombres del carácter de Job. Necesitamos hombres del calibre de Job. Hombres perfectos, justos, rectos, temerosos de Dios y apartados de todo mal. Dios quiso confiar en Job y permitió, hermanos, que el diablo lo atacara, confiando y sabiendo que su siervo
Aún en el dolor, en la prueba, en el sufrimiento, en la tragedia, no le iba a fallar, no le iba a decepcionar. Qué poderoso hombre, hermanos. Digno de ser salvo, digno de ser librado. Un poquito más acerca de la vida de Job. Al ser probado y al ser puesto en las manos del diablo, Job tuvo que soportar 5 pruebas grandes. Apúntalas, te van a servir algún día que prediques de esto. Usted que predica, apúntelos, le va a servir cuando esté haciendo un bosquejo para hablar de la vida de Job. 5 pruebas grandes. Primero, la más conocida, la pérdida de todos sus bienes. La pérdida de todos sus ahorros. La pérdida de todo su trabajo, de todo su esfuerzo, de todo lo que tenía. Dice que era el hombre más rico en la tierra, mayor que los chinos, mayor que los orientales, mayor que todos esos pueblos del Medio Oriente. Rico. La segunda prueba, la muerte de todos sus hijos. No es lo mismo ver el funeral de un hijo, un solo hijo, que tener el funeral de 9, de 10, de 11, de 12. Tener el dolor de la muerte de 12 hijos, de 10 hijos. Tercero, la enfermedad incurable, maligna, diabólica, que el diablo le había provocado en su cuerpo, que lo mantuvo atado meses, no una semana ni un mes, meses dice la Biblia, probablemente más de 5 o 6 meses, tirado en cama, hermano, sufriendo. Porque él dijo: he tenido meses de agonía. La otra prueba, tuvo problemas conyugales. La esposa lo dejó. La esposa, hermanos, lo abandonó cuando más lo necesitaba. También tuvo el abandono de su familia. Su familia lo dejó. Su familia lo abandonó. Y en medio de esas pruebas, Job fue íntegro en su fe para con Dios. Y aún sufriendo, escuche lo que voy a decir, aún sufriendo, dijo estas palabras demasiado poderosas, que no cualquier hombre de la tierra puede decir. Estas palabras que impactaron mi espíritu la primera vez que se escuché. Job 13:15, mire lo que dijo Job. Y no estaba en un lecho de rosas. Mire lo que dijo Job 13:15. No cualquiera puede decir estas palabras. No todos los hombres de la tierra tienen esta clase de convicción, menos en el sufrimiento. No todos los creyentes tienen esta clase de fe, menos en el tiempo de la prueba. ¿Y qué fue lo que dijo Job? 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. Si quiere quitarme la vida, yo seguiré confiando. Si quiere quitarme la vida, yo le seguiré amando. Si quiere quitarme la vida, yo seguiré viviendo para él. No le fallaré, no le decepcionaré. He confiado en él, y ni la muerte me apartará de seguir confiando en él. En él esperaré. No cualquiera puede decir estas palabras. Qué convicción tan alta, hermanos, qué estándar de convicción tan alta. Según estas palabras, Job estaba dispuesto a seguir confiando en Dios, aunque fuera privado de la vida. Él seguiría esperando y confiando en Dios hasta el final. En medio de la tragedia, Job se mantuvo en perfección moral, en la integridad de su carácter, la fidelidad de su fe para con Dios, por mantenerse inamovible en su fe. En medio de un grande sufrimiento, halló gracia también delante de Dios. Gloria a Dios. Por ello, Dios personalmente le da testimonio de su justicia y es tomado en cuenta como uno de los 3 varones más grandes en la revelación del Antiguo Testamento.
Tres grandes varones, reconocidos, amados y protegidos por Dios: Noé, Daniel y Job. Estos tres varones son ejemplo de hombres que, a pesar de las circunstancias, permanecieron fieles a Dios, demostrando rectitud y justicia. Los tres tuvieron virtudes en común: rectitud y justicia. Los tres fueron reconocidos en esas virtudes, rectitud y justicia. Los tres fueron reconocidos como fieles a pesar de las pruebas y desafíos. Noé, Daniel y Job permanecieron fieles a Dios. Los tres son un modelo digno para imitar. Sus vidas como ejemplo, hermanos, de cómo podemos vivir una vida de fe, de justicia y obediencia a Dios, incluso en medio de las dificultades. Déselo fuerte si es para el Señor. Sea bendito su nombre. Ya estoy terminando. Ezequiel 14:14. El versículo que leímos al principio, si quiere regrese conmigo, enfatiza que aunque Noé, Daniel y Job eran hombres justos, solo ellos podían salvar sus propias vidas. Ellos, por su justicia, escuche, por su justicia se ganaron el derecho de vivir en la gracia de Dios. Noé, Daniel y Job. La elección de estos tres hombres es fascinante. La historia de estos tres hombres es inspiradora, porque los tres fueron probados y fueron aprobados fieles, hombres de fe que fueron rescatados por su confianza en Dios. Se ganaron el derecho de vivir y permanecer vivos ante cualquier juicio de Dios sobre la tierra. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues mucho. La enseñanza espiritual para nosotros ahora es que la justicia, la rectitud de carácter, la integridad de corazón, una fe viva y verdadera es de mucho valor para Dios. La integridad del corazón fiel y recto puede salvar personalmente a la persona de cualquier tragedia en la tierra. Donde mueren los impíos, los justos son librados. Ante los juicios de Dios sobre la tierra, los hombres de corazón justo y recto, íntegros como Noé, Daniel y Job, tienen promesa de protección y salvación. Noé, Daniel y Job son varones dignos de imitar para vivir en la gracia y en el favor de Dios en esta tierra. Terminamos la lectura. Ezequiel 14:13. Terminamos con esta lectura. Le vamos a dar lectura hasta el 19, hasta el 20. Y mediten cada texto que vamos a leer. Esto es lo último ya. Ezequiel 14:13. ¿Estamos listos? Si tiene la Biblia, léalo conmigo. Y si no, escuche por favor. 14:13. Hijo de hombre, está hablando Dios. Cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiera yo mi mano sobre ella, y le quebrantara el sustento del pan, y enviara en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, es decir, que Dios quisiera destruir todo. Y si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedara desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo. Mira, hermano, Dios juró por ellos, juró por sí mismo y por ellos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajera espada sobre la tierra y dijera: espada, pasa por la tierra, hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor,
No librarían a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Imagínese, ante la amenaza de una bomba nuclear en la tierra, que ahí está la amenaza ahorita entre Israel e Irán, Corea y la China y Estados Unidos, y que Dios permitiera eso como juicio, que esos endiablados soltaran esas bombas. Hay promesa para los hombres fieles, rectos, santos, puros, íntegros de fe. Pero no se goza mucho porque solamente ellos. Así que muchas familias quedarían destruidas. Muchos hombres de Dios perderían esposas, perderían hijos, perderían hijas. Porque yo conozco un Dios que ha dicho: yo honro a los que me honran. Así que yo te invito en esta tarde que te pongas en pie.